Bueno, la idea es que todas las clases queden grabadas, de eso ya les voy a explicar más. Entonces, si en algún momento no ven el botón ese de que se está grabando, por favor avísenme. La idea es que apenas ese mismo día que termine la clase, entonces yo subo el video a YouTube para que quede ahí y lo puedan acceder junto con los otros materiales. Como les comentamos en el mensaje que les enviamos, pues vamos a usar mediación virtual, que es el medio oficial de la Universidad de Costa Rica, pero vamos a apoyarnos también en este sitio web del cual ustedes ya tienen la dirección. Bueno, este es el general que aproveché para hacer uno para para todos los cursos, este y los anteriores y los futuros, si los hay. Este es el de nuestro curso. Ahora vamos a ver en detalle la descripción y el programa. Bueno, nada más para que conozcan un poco el curso. Bueno, esta es la versión correspondiente a este semestre. Por aquí pueden encontrar en este enlace que estoy señalando el que contiene todas las versiones. Bueno, de momento solamente hay una anterior, que es del primer ciclo lectivo del año pasado, como les estaba comentando. Entonces, si quieren darse una idea de los temas que vamos a ver, ahí están los materiales que utilizamos, incluso las tareas programadas que asignamos en ese momento y también los videos. En alguna parte está el enlace a los videos de las lecciones aquí. Bueno, entonces la idea es que los videos de esta edición del curso queden también en una lista de reproducción en YouTube. Tanto la página web como los videos son de acceso libre, o sea que cualquiera los pueden ver, entonces ustedes también siéntanse en libertad de compartirlos con otras personas si creen que les pueden ser de utilidad. Y pues la ventaja de todo esto es que el curso queda disponible una vez que hayamos terminado, entonces ustedes lo pueden seguir consultando y también pueden ver versiones posteriores, lo que se haya dado en otros semestres, cuando ya hayan concluido. Bueno, ahí hay algunos enlaces a otros cursos de los que les estaba comentando, que he dado en la maestría en en gestión del recurso hídrico. Este lo di justamente después de este curso, o sea, la versión de este curso la di en el primer semestre del año pasado y esta fue en el segundo. Es un curso muy similar, entonces pueden ver este también. De hecho, este podría ser una versión un poquito más depurada, e igual, no asume ningún conocimiento previo en programación. Entonces, por si quieren ver, ahí está. Y los otros son cursos en Python y en desarrollo web, que son otros temas que se tratan aquí en los posgrados de geografía en cuanto a programación. Ok, nos concentramos entonces en el que nos corresponde ahorita. Bueno, los profesores somos yo, Manuel Vargas, y Cristian Birkel. Yo soy del grupo 01 y Cristian es del grupo 02. El grupo 02 se abrió como a último momento. Nos avisaron así muy, bueno, casi que llegando a Semana Santa. Entonces, por eso es que hubo un poco de confusión ahí con lo de las listas que les estábamos comentando en el correo. Cristian y yo hablamos con Alejandro Cascante de la Comisión de Docencia y quedamos que lo mejor sería que ya que los dos cursos son a la misma hora, los dos grupos, que entonces estuviéramos todos en las sesiones. Eventualmente nos podríamos separar para algo, pero la idea es que estemos todos y entre Cristian y yo nos repartimos las lecciones. Yo, por ejemplo, les voy a dar sobre todo las primeras, que son más de la parte informática, y luego cada profesor revisa las evaluaciones que haya asignado a los estudiantes, que esperamos que sean las mismas también. Bien, aquí pueden ver la descripción del curso. Bueno, hay algunos enlaces ahí que pueden ir explorando. Bueno, aquí va a estar
Bueno, esto es primero, el de más a la izquierda, que tal vez resulte desconocido, es un enlace al código fuente del curso. Esto que ustedes ven en este sitio web está generado con el lenguaje R y parte de lo que ustedes van a aprender es a generar este tipo de sitios en Internet que van a estar combinados con código fuente, con mapas y con gráficos y con otros recursos y que así van a entregar las tareas y los proyectos. Es de lo primero que vamos a aprender a hacer y vamos a crear una cuenta en este sitio que se llama GitHub, que es un repositorio para compartir código. Y aquí va a estar el enlace a la lista de reproducción de los videos en YouTube, que no tiene nada de momento. Hoy quedaría ya el primero. Ok, vamos a comenzar entonces con el programa del curso. Ahí se está desplegando. Si quieren darle clic a los enlaces que aparecen ahí, yo creo que hay que bajarlo. Entonces yo mismo lo voy a bajar. Ok, ya. Ok. Bueno, voy a irlo leyendo. Este es el del grupo 01, que creo que hay que por reglamento poner uno por grupo, pero el del grupo 02 sería o igual o muy similar. Todavía me queda pendiente, hay una conversación con Cristian que no hemos podido hablar de algunos temas, pero como que estamos de acuerdo en que este sería. Ok, esto es un curso de modalidad virtual. Ayer hubo, relativo a esto mismo, ayer hubo una asamblea ampliada de escuela en donde hubo representación estudiantil, entonces tal vez algunos de ustedes estaban presentes. Bueno, se confirmó que vamos a seguir de esta manera durante el resto del semestre y el que viene está en veremos y todo depende mucho de cómo avance la situación sanitaria y también pues, las medidas que hay que tomar con tiempo para regresar a una normalidad, como se dice así, entre comillas. De todas maneras, en el momento en que eso se haga sería muy paulatino, digamos, no podríamos usar las aulas como las usábamos antes, no podemos llenarlas. Y también en sitios como laboratorios y otros va a haber que seguir un protocolo que ayer fue presentado en una primera versión y supongo que oportunamente se compartirá con todo el mundo. Bueno, entonces este curso se imparte en esta modalidad virtual. El horario es de 7 a 9:50. La idea es, en la medida de lo posible, no tratar de salir un poco antes. Estamos conscientes de que 3 horas son muy pesadas en esta modalidad, tanto para ustedes los estudiantes como para los profesores. En cuanto al horario de atención a estudiantado, yo lo puse inmediatamente después, que he descubierto que es lo más accesible para todos. Eso sí les pido que si tienen algo, entonces me avisen y lo más fácil entonces es seguir en esta misma sesión y ahí aclaramos, podemos aprovecharla para seguir aclarando las dudas. Ahí tienen mi correo, creo que Cristian les envió el de él también, me dijo ahí en el chat. Y bueno, estamos en el primer ciclo lectivo, voy con la descripción. ¿Están escuchándome? Para estar seguro que no estoy hablando solo. Sí, Sí, profe. profe. Ok, Sí, gracias. profe, sí lo escuchamos. Bien, leo la descripción. Voy a leer el programa de la manera más completa posible. Este es un curso introductorio al procesamiento de datos geográficos mediante el lenguaje de programación R. Los estudiantes no requieren conocimientos previos en programación de computadoras. O sea, estamos asumiendo conocimiento cero en programación. Como les dije, si tienen alguno, aunque sea en otro lenguaje, eso les va a resultar útil. Lo que vamos a estudiar son los fundamentos del lenguaje R, las bibliotecas geoespaciales, o sea, para manejar datos geográficos, y también sus capacidades para generar gráficos y modelos estadísticos, que son de los usos más comunes del lenguaje R. Ya les bueno, en su momento les hablaré un poco sobre el lenguaje R. Fue elegido para este curso porque se utiliza muchísimo en investigación y en el país hay ya varias instituciones que lo están utilizando para diversos usos, biología, ingeniería forestal, geografía, también. Es un lenguaje como de nicho para investigadores. Bueno, el enfoque del curso es teórico práctico. Vamos a tener lecciones con
lecturas previas que ustedes van a realizar. Ahí está la lista de todas las lecturas. Y lo que vamos a hacer en las clases es ver algunos ejemplos de cómo se aplican esos conceptos. Entonces van a tener algún tiempo para que hagan algunos ejercicios, para que planteen las dudas de lo que no hayan entendido en las lecturas, y así esperamos sacarle el mayor provecho posible a las clases. Leo entonces la directriz sobre COVID-19 en atención a la emergencia sanitaria del COVID-19 y la resolución de rectoría R158-2020. El curso operará bajo la modalidad virtual. Esto conlleva que todas las actividades de aprendizaje, clases, exposiciones, trabajos u otras que sean definidas para el curso serán realizadas de forma asincrónica y o sincrónica utilizando mediación virtual como plataforma oficial, utilizando las diversas herramientas y funciones que la plataforma posee. Además, el correo electrónico de la universidad será el medio de comunicación oficial. Otras tecnologías de información y comunicación que la o el docente considere oportunas de utilizar serán complementarias a las anteriormente descritas. Todos los procesos de evaluación igualmente están enmarcados en el sistema de mediación virtual. Entonces, una vez más, usamos mediación virtual como el medio oficial. Ahora les puedo mostrar cómo se vería, pero nos apoyamos fuertemente en este sitio, que como vieron no requiere ni password ni nada. Entonces, para acceder a los contenidos, en realidad basta con usar el sitio, y para cuestiones como las evaluaciones y otras cosas, ahí sí usaríamos mediación virtual. Entonces, asegúrense en los próximos días de que puedan ingresar. De momento me parece que es el grupo 02 al que ya lo ingresaron y el 01 todavía no. Hay varios mensajes que he visto en el correo del personal de Metix explicando eso, que están un poco atrasados, entonces supongo que saldrán en los próximos días. De momento con el sitio web nos la jugamos perfectamente, entonces no hay precisa por eso. Bueno, los objetivos. Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de desarrollar programas en el lenguaje de programación R enfocados en el procesamiento de datos geográficos. Que son dos cosas, básicamente las que vamos a hacer. Primero, aprender R en general y luego ver cómo utilizamos R, pero en geografía. Entonces, digamos que son dos retos principales. Luego, leer y manipular en R datos geográficos provenientes de diferentes formatos, tanto vectoriales como raster. Utilizar R para generar gráficos y modelos estadísticos, que era lo que yo les comentaba, que es un uso muy popular de R en estos días. Aplicar los conocimientos de programación y visualización de datos en diversos escenarios sociales y ambientales. Yo voy a tratar de traerles diferentes ejemplos de aplicación, de uso de datos geográficos. Por ejemplo, los cursos del año pasado utilizamos mucho los datos de COVID que da el Ministerio de Salud. Los podemos seguir usando, pero también es bueno cambiar un poco la cinta, aunque la cosa no termina, como estábamos hablando ayer en esa reunión que les mencionaba. Pero vamos a variar un poco los ejemplos, y Cristian ya me mencionó que él tiene ahí algunas ideas de diferentes cosas que podemos presentar. Eso lo iremos desarrollando poco a poco. Y también, como el último de estos objetivos, vamos a aprender a utilizar herramientas y protocolos para compartir y documentar programas. Parte del éxito importante que tiene el R es que nos permite pues generar cosas como esta, precisamente, como este tipo de sitios web en donde podemos, voy a pasarme al curso de la vez pasada, del semestre anterior, tal vez el de la maestría. Digamos aquí el de graficación. Bueno, R tiene un compañero, digámoslo así, una sintaxis asociada que se llama R Markdown, que es la que nos permite generar documentos de este tipo en donde podemos poner código de programación como este aquí y luego generar gráficos de diferentes tipos, gráficos interactivos. Estos son las curvas que les mencionaba de crecimiento de casos. Estos son los datos del Ministerio de Salud en aquel momento. Y hay varias bibliotecas que nos permiten hacer esto. Esta es una de las interactivas. ¿Okay? Entonces, pues, con esto podemos generar páginas web y también eventualmente agregarle mapas, que es de lo que más nos interesa a nosotros. Esta es, por ejemplo, una biblioteca que se llama Leaflet.
Entonces hay diferentes tipos de mapas, mapas temáticos, mapas de coropletas. Esta es una distribución de los casos por cantón en aquel momento. Vean entonces que el mapa está contenido, está incrustado junto con el código fuente que lo genera y los gráficos, y eventualmente le podemos poner tablas y otras cosas. Bueno, este es el tipo de aplicaciones en donde R es sumamente fuerte, porque este tipo de documentos puede ser muy útil para comunicar resultados de investigación. Okay, bueno, estos son entonces el tipo de cosas que vamos a ir viendo. Me vuelvo al programa. Ok, leí los objetivos. Aquí está el desglose de las 16 semanas que dura el curso. Lo voy a leer rápidamente. La primera semana, bueno, entonces vamos a utilizar para eso esta clase, y por lo menos parte de la siguiente, es una introducción al pensamiento computacional y algunos temas generales como arquitectura de computadores y representación de información. Esto lo voy a desarrollar este semestre un poco más que lo he desarrollado otros semestres, porque espero que sea como una entrada más suave al tema de la programación. Y de hecho vamos a empezar, recuerden apagar los micrófonos, porfa, si no están hablando. Vamos a empezar con un lenguaje gráfico que se llama Scratch, para entonces ver algunos conceptos que luego vamos a ver en R. Bien, luego de eso vamos a ver algunas herramientas de desarrollo de software que vamos a utilizar a lo largo del curso. Voy a darle énfasis a lo que es las interfaces de línea de comandos. Algo que noto mucho en los posgrados es que los estudiantes como que están demasiado acostumbrados a las interfaces gráficas y luego les cuesta un poco tratar con interfaces de líneas de comandos, esas en donde uno escribe y le da enter y obtiene algún resultado. Las interfaces gráficas son muy útiles, pero las de líneas de comandos se les puede sacar mucho provecho, y algunas veces son incluso más eficientes para algunas tareas. Entonces vamos a dedicar un par de clases a ver estas interfaces, y a manera de ejemplo la biblioteca GDAL o GR, que es para procesamiento de datos geográficos y que tiene varias versiones. Vamos a ver también luego una versión en el lenguaje R. Bueno, luego seguimos con las herramientas en la tercera semana para desarrollo de software. Vamos a ver la sintaxis Markdown, específicamente R Markdown, que era la que les estaba comentando, que usamos para ese tipo de documentos. Y ya en la cuarta semana comenzamos con el lenguaje de programación R, con RStudio, que es el ambiente en donde vamos a desarrollar los programas. Ahora creo que les puedo mostrar más o menos cómo se ve esa parte, y los conceptos básicos de cualquier lenguaje de programación, como tipos de datos, variables, funciones, las estructuras de datos más complejas. Esta la vamos a usar mucho, los data frames, que son como una especie de tabla. Bueno, esos son las semanas 4, 5, 6, seguimos con algunas estructuras básicas del lenguaje de programación R, como los condicionales y los ciclos. Y en la 7 y la 8 vamos a dedicarlos a ver cómo hacer gráficos en R, como esos que les estaba mostrando. Una de Profe, las... ¿Sí? una pregunta rápida. ¿El estudio R es software libre? Sí, todo lo que vamos a usar aquí es software libre. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Con gusto. Entonces en la semana 7 y la 8 vamos a ver cómo generar gráficos en R, algunos de los tipos más populares, digámoslo así, como los gráficos de barras, gráficos de líneas, gráficos de dispersión. Hay un montón más que se pueden hacer, es casi que ilimitada las posibilidades para hacer gráficos en R. Vamos a ver algunos para que luego ustedes puedan seguir por su cuenta. Y ya en la semana 9, o sea, como la mitad del curso, vamos a empezar a ver el tratamiento de los datos geográficos o geoespaciales. R tiene una gran capacidad para manejar datos de este tipo. De hecho, hay todo un ecosistema, como dice aquí, que me permite manejar tanto datos raster como
vectoriales. Bueno, vamos a ver en las siguientes semanas diferentes tipos de funciones que podemos realizar con datos espaciales, lo que son con atributos. Esto es, digamos, la parte no espacial de los archivos geoespaciales, digamos, cuando abren un shapefile y en una herramienta como QGIS, y ahí pueden ver toda la lista de los campos y se hace un filtro por año o por algún otro atributo. Bueno, eso vamos a aprender a hacerlo desde R y luego nos concentramos más ya en la parte geométrica y espacial, tanto para datos vectoriales como para datos raster. Se usan bibliotecas diferentes para tratar uno y otro. Bueno, también le vamos a dar, todo esto que ven aquí antes de seguir no es tan lineal así como parece. Por ejemplo, aquí estoy hablando en la semana 13 de lectura y escritura de datos geográficos, pero pues algo de eso vamos a ver desde antes, porque si no, no podríamos trabajar. Necesitamos una forma de abrir un shapefile, de abrir un GeoJSON, de un GeoPackage, un GeoTIFF. También confección de mapas. Vamos a ver aquí, me gustaría dar un paso más de lo que di el semestre anterior en cuanto a visualización, a ver si metemos unas bibliotecas un poquito más avanzadas y que son bastante interactivas. Vamos a ver cómo nos va. Y para el cierre del curso vamos a ver un poco de aprendizaje estadístico, específicamente cómo hacer modelos y cómo validarlos. Ahí hay en el libro que vamos a utilizar, ya les menciono les hablo más sobre la bibliografía, algunos ejemplos y creo que nosotros los profesores podemos traer más. Bueno, hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna pregunta. No, profe, la verdad es que no tengo ninguna pregunta. Hay muchas cosas que no conozco, pero la idea es ir aprendiendo. Perfecto. Ok. Bien, metodología, algo mencionamos, los contenidos del curso serán explicados por el profesor en clases en línea como esta y durante las lecciones vamos a destinar algún tiempo para que ustedes los estudiantes resuelvan algunos ejercicios de programación y discutan los resultados con el profesor y sus compañeros. Entonces, vamos a compartir las pantallas para que ustedes muestren cómo han podido resolver los ejercicios o también, si no los han podido resolver, qué les está costando. Esa es una parte importante y muy valiosa de las sesiones. Adicionalmente, hay un conjunto de tareas programadas y de proyectos que ustedes van a resolver fuera de clase. Ahora vemos el detalle. Y como mencioné, es de vital importancia que los estudiantes estudien fuentes bibliográficas y otros materiales asignados previamente a cada lección. Bueno, aquí pueden ver que todas las lecciones tienen anotada cuáles son las lecturas correspondientes, entonces es importante que eso lo hagan antes de cada lección y que dediquen tiempo adicional para hacer los ejercicios. Los libros tienen muchos ejercicios y que así aprovechen las clases para eh, sobre todo aclarar dudas y resolver con el profesor y con el resto de los compañeros las consultas y las dudas que puedan surgir. Las fuentes y los materiales son principalmente libros, artículos y tutoriales de herramientas informáticas. Probablemente Cristian quiera añadirle un poco a la lista que ya hay, pero de momento todos los materiales son abiertos, ya los vemos, o sea, los pueden acceder a través del web y tienen licencias tipo Creative Commons que permiten eh, distribuirlos libremente. Bien, evaluación. La evaluación del curso está compuesta por tareas programadas y por proyectos en los cuales ustedes van a aplicar los conceptos de programación que veamos en clase. Las tareas programadas son problemas de programación sencillos que ustedes van a poder resolver en el plazo de una semana. Y los proyectos son algunos un poco más complejos que para resolver en un plazo de 2 o 3 semanas. O sea, en ambos casos, tanto tareas programadas como proyectos son ejercicios que ustedes se llevan para que le puedan dar vuelta, los resuelvan y los entreguen a través de mediación virtual, seguramente. Aquí están los detalles de ambos tipos. Bueno, es más o menos lo que ya les mencioné. Tareas programadas son 4. Cada una tiene un valor de 10%. O sea, esto suma un 40% en conjunto, suman un 40% de la nota final.
Y aquí puse algunas fechas tentativas para la entrega. Eso depende un poco de cuánto avancemos, pero siempre es útil para el estudiante saber más o menos cuánto se planea. Como ven, están distribuidas ahí más o menos equitativamente a lo largo del curso y pensando también que dejar tiempo para los proyectos que, como mencioné, son ejercicios un poco más complejos. Entonces, el primer proyecto va como poquito después de pasada la mitad del curso y el segundo proyecto hacia el puro final. Es lo último que entregan, el periodo de evaluaciones finales, que me parece que es la última semana de julio. Eh, algunas tareas, esto tengo que hablarlo con Cristian de nuevo, pero la idea en los cursos anteriores es que ustedes presenten las primeras de manera individual y ya los más adelante sí pueden trabajar en grupos para que entonces tengan la experiencia tanto de programar individualmente como en grupo, que también es importante. Bien, ¿alguna duda sobre la evaluación? Ok, continuamos. Profesor, Sí. disculpe, los exámenes serían el mismo día de la evaluación, digamos, lunes y jueves, las clases, perdón. No, es que no son exámenes presenciales, o sea, no es algo, como les decía, que ustedes se llevan, lo resuelven y lo entregan. Gracias. Ok, por lo menos, digo, estoy sujeto a verificar esto con Cristian, pero así es como lo he hecho en otros semestres. Bueno, en cuanto a trabajo de campo, este curso no incluye trabajo de campo, así que esa parte la saltamos. Normativa de interés, si tienen alguna duda sobre esto, entonces la primera persona a la que pueden acudir es al director de la escuela, a don Pascal Girot. También pueden usar el correo de geografía en cualquier cosa que yo les pueda ayudar también, por supuesto, con mucho gusto. Tengan en cuenta los diferentes reglamentos de la universidad, el reglamento de régimen disciplinario de personal académico, reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la UCR, reglamento del régimen académico estudiantil, el reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual. Este sí lo voy a leer completo porque nos pidieron que hiciéramos énfasis. Cubre tanto a hombres como a mujeres, docentes, administrativos, estudiantes. Esta norma está para proteger la dignidad de la persona en sus relaciones y garantiza un clima académico fundamentado en el respeto, la libertad, el trabajo, la igualdad, la equidad, el respeto mutuo y que conduzca al desarrollo intelectual, profesional y social, libre de cualquier forma de discriminación y violencia. Las denuncias se interponen ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, que con toda confidencialidad da seguimiento a los casos y consultas en esta materia. Luego tenemos el reglamento del servicio de transportes. Bueno, esto es para los usuarios. Como les digo, aquí no vamos a tener giras de campo. Y para casos de emergencia, entonces comuníquense al teléfono 2511-4911 y tengan en cuenta para cualquiera de estos asuntos las direcciones de la escuela y del director. Bueno, pasamos a la bibliografía. Está dividida en, como nos lo piden, en bibliografía obligatoria, en complementaria, y yo le añadí una sección de tutoriales que son como herramientas en línea, una serie ahí de pasos a seguir para aprender sobre algún tema en particular. Bien, la obligatoria es lo que está mencionada en las diferentes lecturas de las lecciones, o sea, eso es lo que deben llevar leído antes de cada una. Tenemos aquí un libro sobre graficación. Bueno, y como les decía, todos estos libros están disponibles de forma abierta, como un sitio web, el cual en muchos casos también, si prefieren, pueden descargar como PDF o como Kindle o en alguno de esos formatos. Bueno, está ese de graficación. Este es uno sobre R en general, lo mismo formato. Este es tal vez bueno, de hecho es el principal en cuanto al tema de datos geoespaciales. Se llama Geocomputación con R, de Robin Lovelace y otros autores. Es un libro que salió hace un par de años, pero como ven aquí por la fecha, se actualiza constantemente.
Y si ven la tabla de contenidos, pues es lo que coincide con muchos de los temas de las diferentes lecciones de trabajo con operaciones con atributos, operaciones con datos geométricos, operaciones con datos espaciales y todo esto tanto para datos vectoriales como raster. Entonces ahí lo tienen, lo pueden ir revisando ya cuando quieran. Este es un artículo sobre datos tidy data. Tidy es una palabra difícil de traducir. Bueno, como datos que estén bien ordenados y ordenados en modo de tablas. Ya lo vemos eso luego en su momento con más calma. Este es un libro que a mí me parece muy bueno, R para ciencia de datos. Ciencia de datos es de las áreas de aplicación más importantes que hay de R en este momento. Y este es un artículo de lo que vamos a hablar hoy, sobre pensamiento computacional. También ahí está disponible el PDF. Bueno, complementariamente a eso puse algunos textos que pueden ser útiles tanto desde el punto de vista de R, como lenguaje de programación en general, como R para manejo de datos espaciales. Está esta serie de O'Reilly que se llama In a Nutshell, que a mí me gusta mucho, y pues tiene uno sobre R. Este también es de Robert Lovelace y otros otros autores. Se llama Programación R Eficiente. Son importantes los textos que hablan sobre R en general como el lenguaje de programación, porque el libro principal, Geocomputación con R, ese empieza como asumiendo que ya el lector sabe de R y se enfoca en la parte geoespacial. Entonces tenemos que apoyarnos en otros textos. Bueno, aquí hay uno de estos libros que se llaman The Cookbook, de libros de recetas, pues para diferentes casos. Recuerden, por favor, apagar los micrófonos. Aquí hay uno de análisis espacial con R. Este está en español. Casi todo lo demás está en inglés. Es un libro, no lo he leído así como todo, pero le encontré algunos ejemplos buenos de cómo utilizar R para generar mapas y para trabajar con este tipo de datos. Y como todos los demás que les estoy mostrando, pues tiene algún tipo de licencia que permite compartir eso, estas Creative Commons. Ok, bueno, luego está el libro de Víctor Olaya, este también está en español, sobre sistemas de información geográfica. Este no es sobre R, pero tiene una serie de conceptos de proyecciones, teledetección, cartografía y otros que es bueno tener a mano. Entonces, por lo general lo incluyo en mis cursos. Y este es un artículo que habla sobre cómo se utiliza los datos geoespaciales para resolver diferentes tipos de problemas. Ok, luego hay una serie de tutoriales ahí en el mismo R, la línea de comandos, el Markdown, ¿qué más? Bueno, la biblioteca GDAL que les estaba mencionando, son básicamente ejercicios que uno puede descargar y que puede ir siguiendo poco a poco. Vamos a utilizar algunos de ellos y otros se los dejo ahí para que los exploren ustedes por su cuenta. Bien, este es el programa del curso que una vez más quisiera revisarlo una vez más con Cristian. Entonces, todavía no voy a hacer así como la votación o el acto ese de entrega que nos piden que hagamos. Pero de todas maneras, me gustaría saber si tienen alguna pregunta respecto a esto. No. No. Ok, qué dicha. Claro. Bueno, y si no tenemos entonces preguntas sobre esto, comenzamos con la primera lección. Introducción al pensamiento computacional. Estas son diapositivas también generadas con R, como todo lo que está en este curso, con R y con R Markdown. La idea de esta presentación es que ustedes tengan una aproximación un poco más suave, digámoslo así, al tema de la programación de computadoras y cómo es que podemos resolver problemas mediante las computadoras. Está motivado un poco en la experiencia que he tenido en cursos anteriores, en donde los estudiantes me dicen que aunque les interese la temática, a veces les cuesta como entrarle a algún problema y ver cuál es la mejor manera de resolverlo. Entonces, vamos a ver algunas
alguna investigación que se ha hecho al respecto y lo que han escrito algunos autores, perdón. Bien, los contenidos son: ¿qué es pensamiento computacional? Una definición, cuáles son los conceptos fundamentales del pensamiento computacional, y vamos a ilustrarlos mediante el lenguaje de programación Scratch que les estaba mencionando. Ok. ¿Cómo resolvemos problemas? Mediante computadoras. O una pregunta que tal vez podríamos hacernos antes es: ¿por qué usamos computadoras en la actualidad? Bueno, las usamos precisamente porque nos ayudan a resolver problemas en muchas áreas. Y cuando digo problemas aquí, no necesariamente es algún asunto académico o profesional. Puede haber con problemas, tareas a resolver en muchísimas áreas. Aquí traté de ilustrarlo con estos iconos, algunos de los posibles en ciencia, en finanzas, en ambiente, en transporte, pero como ustedes saben, la lista es pues casi que infinita. Bueno, tenemos esos problemas y tenemos por otro lado la computadora, que esperamos que nos ayude a resolver eso. Bueno, para que eso sea posible, nosotros necesitamos expresar las soluciones a esos problemas mediante programas, o sea, mediante instrucciones en algún lenguaje de programación que podamos ejecutar en la computadora. Y para eso pues necesitamos aprender programación, y la computadora entonces nos presentará las soluciones en diversos formatos, como en gráficos, en mapas, en tablas y en otros. Entonces, de nuevo, los métodos para encontrar las soluciones a estos problemas deben expresarse de forma tal que puedan ser implementados en computadoras, y pues es para eso que necesitamos programar. Y eso nos lleva al concepto de pensamiento computacional. ¿Qué es pensamiento computacional? Es un enfoque para la resolución de problemas basado en conceptos y métodos de las ciencias de la computación. Las ciencias de la computación en realidad son relativamente nuevas, vienen como del periodo ese de la Segunda Guerra Mundial, principalmente. La próxima lección vamos a ver un poco más de la historia de la computación, pero más o menos de ahí fue donde arrancó el movimiento de la popularidad de las computadoras que tenemos todavía en ese momento. Pero los métodos que usa vienen de muchas otras áreas, como de las matemáticas y de las ciencias. Entonces, el pensamiento computacional puede ser aplicado en muchas áreas, no solamente en computación. Y es importante notar que además de la programación, el pensamiento computacional incluye otras etapas como el análisis, el diseño y las pruebas. Es considerado esto por algunos de los autores que vamos a ver como una de las destrezas fundamentales del siglo XXI, y ellos sostienen que puede ayudar a resolver algunas de las grandes problemáticas que tenemos en este momento, como el cambio climático, las epidemias, la pobreza, la desigualdad y otras por el estilo. Bueno, una visión muy rápida de lo que es pensamiento computacional. Bueno, ¿quién ha escrito sobre eso y cuál es el marco teórico, digamos así, que estamos basándonos ahorita? Uno de ellos fue Seymour Papert, que era un matemático sudafricano, de nacionalidad también estadounidense. Es uno de los pioneros del área que se conoce como inteligencia artificial, y es uno de los creadores del lenguaje de programación Logo, que aquí se da en muchas partes del mundo en realidad, en algunas escuelas y en algunos colegios. Aquí vino él varias veces, y la Fundación Omar Dengo, por ejemplo, tiene varios proyectos de enseñanza del lenguaje Logo para que los niños aprendan, por ejemplo, geometría. Bueno, él propuso este concepto de pensamiento computacional en 1983, lo mencionó varias veces después, pero la que lo desarrolló más, según entiendo, fue esta colega de él del MIT, Janet Wing, que también fue ex vicepresidenta de Microsoft Research, y tiene varias publicaciones en el área de programación. El texto más conocido de ella, el artículo, es este que se llama Pensamiento Computacional, que ahí les dejé el enlace. Bueno, aquí ella sostiene que si se le enseñan a los niños a pensar computacionalmente,
y que apliquen ese tipo de pensamiento a otros problemas diarios. Menciona, creo que cuando se les pierde algo o cómo acomodar el bulto que llevan al colegio, ese tipo de cosas. Si al niño y a las niñas se les entrena mejor en ese sentido, luego podrán usar esas habilidades para resolver problemas más complejos. Menciona por ahí el ejemplo de cuando tienen que tomar la decisión de si dejar de alquilar o comprar una casa. Ok, esos son los investigadores. Y veamos ahora cuáles son los conceptos fundamentales del pensamiento computacional. Son 4. El primero le llamamos descomposición, que es la división de un problema en subproblemas más pequeños. Luego el reconocimiento de patrones, o sea, búsqueda de similitudes en los problemas. La abstracción, identificación de la información que se necesita y filtrado de lo que no se necesita para resolver un problema. Y por último, los algoritmos, que algunos de ustedes mencionaron. El algoritmo es donde ya utilizamos un diagrama de flujo o un pseudocódigo, alguna representación gráfica y muy detallada de cuál es la solución que estamos encontrando a un problema. Bien, vamos a ver entonces esto paso por paso. La descomposición, como mencioné, es la división de un problema complejo en subproblemas que sean más fáciles de resolver. Y la unión, entonces, de las soluciones a sus subproblemas nos brinda la solución al problema original. Entonces, básicamente es dividir un problema en problemas más pequeños que sí podamos, que sean más fáciles de resolver. Luego unimos todas esas subsoluciones, por decirlo así, y tenemos la solución al problema original. Un ejemplo es la escritura de un documento. Cuando tenemos que escribir algún ensayo, algún informe o cualquier cosa, pues por lo general uno no hace algo como esto de empezar a escribir párrafos y párrafos y párrafos y no dividirlos. Le damos una estructura, una división, aunque sea una tan sencilla como esta que ven ahí en la parte derecha de la pantalla. Algo como introducción, desarrollo y conclusión. Esto tiene múltiples ventajas, tanto para el lector como para la persona que está escribiendo. Permite aclarar las ideas, expresarse más claramente. En general, permite dividir el trabajo también. Yo podría dividir el desarrollo entre varios autores, cada uno con una sección diferente, y luego la unión de todas estas partes me da el documento original que yo quería escribir. Esto es algo que seguramente muchos hemos hecho. Otro ejemplo, ya más de la geografía, son estos mapas, que son los mapas de teselas. Probablemente los teselas es tile en inglés. Muchas de las capas base que usamos en los mapas tipo Google Maps, este es OpenStreetMap, están compuestas y a veces uno lo nota ahí, sobre todo cuando la conexión es lenta. Esto no es un solo mapa de todo el mundo, ni raster, ni vectorial, ni ningún tipo. Lo que es un conjunto de cuadritos como los que se muestran aquí dibujados, que se agregan y se desagregan conforme yo me voy acercando o alejando. O sea, cuando estoy así, digamos, con la vista de todo el mundo, tengo cuadros, tengo mosaicos, teselas bastante grandes, y conforme me voy acercando a un área detallada, entran a funcionar las teselas más pequeñas. Ok. Entonces, el problema que era grande de mapear todo el mundo, lo estoy dividiendo dinámicamente en componentes mucho más pequeños y mucho más manejables. Okay. Eso mismo lo podemos hacer con los programas. Reconocimiento de patrones, el segundo concepto fundamental. Esto se trata de buscar similitudes o características compartidas entre problemas o componentes de un mismo problema. Cuando uno divide los problemas en subproblemas, se puede dar cuenta de que muchos tienen soluciones diferentes, soluciones similares. Entonces, resolviendo una,
de esos subproblemas, eso nos encamina bastante en la solución global del problema. Es más, es muy posible también que alguien ya haya considerado esos problemas y que tenga soluciones. En el caso del desarrollo de software, se inspiró bastante en esto que llaman los patrones arquitectónicos y se menciona mucho este libro que se llama Un lenguaje de patrones. En él, el autor, que se llama Christopher Alexander, propone cerca de 200 patrones arquitectónicos. Algunos son cosas muy complejas, así como cómo diseñar una ciudad, y llega a cosas tan específicas como en qué parte de una puerta poner las perillas. Dice, por ejemplo, de los que leí, hay uno que dice que no deben hacerse balcones de menos de 6 pies de profundidad, o sea, como de 1,80 metros, porque son demasiado delgados y que nadie los va a utilizar. Bueno, son así como una serie de consideraciones que él reúne en un libro, él y otros actores, y que comparte. Y es un libro, según leí, bastante utilizado. Él dice, cada patrón describe un problema que ocurre infinidad de veces en nuestro entorno, así como la solución al mismo, de tal manera que podemos utilizar esa solución 1 millón de veces más. 1 millón de veces más adelante sin tener que volver a pensarla, a pensarla otra vez. La expresión clave, diría yo aquí, sería no reinventar la rueda. Tratar de usar lo que ya está desarrollado y de adaptarlo al problema que tenemos entre manos, si es posible. Ok, bueno, esta idea de los patrones arquitectónicos, algunos desarrolladores de software lo adaptaron al diseño de software y escribieron libros similares. Hay uno de 1994 que es particularmente famoso, que se llama Patrones de diseño de software orientado a objetos. La orientación de objetos es lo que se llama un paradigma de programación, que por cierto es uno de los que usa el lenguaje de R. Un paradigma es como un estilo de programación. Bueno, este libro se volvió bastante famoso porque da una serie de lineamientos a seguir a ciertos problemas que son comunes. Y aquí ellos identifican, los autores, 23 patrones de software que tal vez en este momento no son tan fáciles de entender porque están muy expresados en terminología de programación orientada a objetos. Aquí hay uno, por ejemplo, que es bastante famoso. Bueno, creo que este no es de esos 23, pero se expuso se desarrolló en otro concepto que se llama el modelo vista controlador. El modelo se refiere a la forma en la que están almacenados los datos. Pongan, por ejemplo, esos datos de COVID que da el Ministerio de Salud, y eso yo de alguna manera lo quiero presentar para que los usuarios puedan verlo. Eso es lo que se llama la vista. La vista puede estar expresada de varias maneras. Puede ser un gráfico, puede ser un mapa, puede ser una tabla. Entonces necesitamos algo que se llama el controlador, que comunique ese modelo, esas tablas, digamos, esa información que está en archivos, lo presente en una vista, como el mapa, el gráfico o cualquier otra. Bueno, ese es un problema muy común en computación, y de ahí viene este patrón de diseño de software que se llama modelo vista controlador o Model View Controller, MVC. Si se adentran en esto del desarrollo de software, estos patrones los van a oír mencionar bastante. Ok, luego seguimos con la abstracción, el tercer concepto fundamental. Esto básicamente se trata de determinar cuáles aspectos de un problema son importantes y cuáles no lo son, para concentrarnos en lo que es esencial para resolver un problema particular. Nos ayuda a construir un modelo de la solución y se aplica mucho en modelado de datos, como vamos a ver. Digamos que tenemos un conjunto de datos con atributos de cualquier persona. Entonces ahí podemos mencionar cosas como el nombre, la edad, el ingreso mensual, el historial académico, los pasatiempos, el color favorito, características físicas. Hay 1 millón de cosas que podríamos mencionar. Ahora, digamos que nosotros necesitamos modelar esto para alguna situación, para resolver un problema específico.
digamos, la base de datos que tiene una universidad. Bueno, ahí entonces consideramos no todos los atributos, pero más bien un subconjunto, como el nombre, la edad, el historial académico. Yo, por ejemplo, no tengo idea de qué es lo que habrá en la base de datos de la universidad sobre cualquiera de nosotros, pero dudo mucho que tenga cosas así como color favorito o pasatiempos, porque pues eso no es de interés para una universidad. Si por otra parte esa base de datos fuera para una red social tipo Facebook o estas que se usan para buscar pareja, entonces datos más personales como esos de los pasatiempos, color de favorito, etcétera, etcétera, sí podrían ser de interés. Entonces uso la abstracción para determinar cuáles componentes son de interés para mi problema en particular. Un buen ejemplo de abstracción siempre he creído yo que son las capas temáticas de un sistema de información geográfica. Eso es una abstracción del espacio geográfico. El espacio geográfico, o sea, el mundo real, es muy, muy complejo. Y en un mapa, pues no estamos representando todo. Estamos representando las características que nos interesan para cierto problema. Eso puede ser los límites de la división política, administrativa, los tipos de suelo que hay ahí, el uso que se les da, mapas de elevación. Por más capas que pongamos ahí en nuestro SIG, siempre estamos resumiendo, siempre estamos seleccionando en alguna forma qué es lo que más nos interesa. Y vean que es algo que hacemos en realidad todo el tiempo. Por ejemplo, cuando vemos, no sé, un perro, digámoslo así, aunque sea de una raza que jamás hayamos visto, seguramente sabemos con certeza que eso es un perro. Eso es porque hemos visto muchos otros perros anteriormente y sabemos cuáles son las características esenciales que de alguna manera definen un perro, y que tiene pelo, que ladra, que tiene 4 patas, etcétera, etcétera. Aunque no tengamos eso formalmente especificado, de alguna manera lo manejamos en nuestra mente. Bueno, aquí probablemente a la hora de programar sí tengamos que hacer ese proceso, pero de manera un poco más formal. Bien, y llegamos finalmente al cuarto componente que es sumamente importante, que es el de los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Es una indicación detallada de cómo resolver paso por paso un problema. Y especifica el orden en que deben ejecutarse esos pasos, así como las condiciones que deben cumplirse antes de cada paso. El ejemplo clásico de fuera de la computación es el de una receta de cocina. Eso es algún tipo de algoritmo. Voy a ir ahí. Y vean que entonces esas recetas siempre se dan con una serie de pasos. Primero hierva el agua, luego cuando esté cocido haga esto, esto, eso. Cuando termine haga el paso 3, el paso 4. Este tiene 5 pasos diferentes. Vean que no necesariamente es simplemente de realizar un paso detrás del otro en secuencia. Puede haber ciertas condiciones que haya que cumplir antes de pasar al siguiente paso. Por ejemplo, aquí en el paso 2 dice: cuando el pollo esté cocido, haga o esta otra cosa. O sea, si ejecuto el paso 2 antes de que el pollo esté cocido, pues seguramente la receta no va a quedar bien. Entonces hay una serie de condiciones que se deben cumplir en algunos de los pasos seguramente, y otras características como pasos que haya que repetir varias veces. Son cosas que también ocurren en los programas. Bien, vamos a ver un ejemplo ya más en detalle y típico, como el de obtener el valor máximo de una lista. ¿Están todos ahí todavía? Sí, profe. Ok, Sí, profe. para estar seguro que no estoy hablando solo. Estoy hablando más de lo que acostumbro. Bien, supongamos que tenemos esta lista de 6 números y necesitamos desarrollar un algoritmo para obtener el valor máximo. Cualquiera de nosotros, con solo ver la lista, así como está, recuerden porfa lo de los micrófonos, con solo ver la lista, así como está, puede... El micrófono, porfa, que si no, no van a oír los demás. Gracias.
tenemos esta lista y necesitamos desarrollar un procedimiento, un algoritmo para obtener el máximo. Bueno, probablemente ya vieron la solución, está ahí en esta filmina y en los siguientes. Pero hay ciertas condiciones que debemos cumplir, como que solamente es posible comparar dos elementos a la vez en la lista. Muchas de las herramientas informáticas que conocemos, digamos Excel, uno le da un rango ahí de números, y aunque sea 100, 200, 1000 números, y le da el máximo de una sola vez. Pero internamente lo que está haciendo es comparando dos números a la vez. Esto es porque las computadoras trabajan de manera binaria. Y en parte probablemente nuestro cerebro también, creo yo al menos. Y lo que hacemos entonces cuando queremos comparar, cuando queremos obtener el máximo de esta lista, es ir comparando uno por uno todas las combinaciones posibles de números. Y en este caso es muy rápido, porque son solamente 6 números y además podemos guiarnos por ciertos patrones. Por ejemplo, aquí todos estos números son de 2 dígitos en su parte entera, y entonces podemos hacer algo así como fijarnos en el primer dígito, y eso ya nos da una idea de cuál es el número más grande. Ok, pero ¿cuál podría ser el algoritmo así descrito de manera muy general? Algo así como como esa receta de cocina que habíamos visto. Primero tenemos que leer la lista. Esto es del teclado, de un archivo, de un servicio web, de alguna otra fuente. O sea, alguien nos tiene que dar la lista que vamos a procesar. Y lo primero que hacemos es preguntar si la lista está vacía. Esto es muy importante porque si está vacía, no podemos seguir con el resto del algoritmo. Es un caso que parece como muy sin gracia, muy obvio, pero es del tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando uno programa. Ok, si la lista está vacía, entonces le desplegamos al usuario un texto que dice lista vacía y concluimos el proceso. Y si no, seguimos con el paso 3. Bueno, designamos entonces el primer elemento de la lista como el máximo actual. Sería este, el 29.6. Recorremos la lista y comparamos cada uno de los elementos con el máximo actual. Ok, decimos, el menos 36.81 es menor o mayor que 29.6, el 31.85 es menor o mayor, el 25.71, 90.2, 0.4, y con base en esto entonces vamos actualizando el máximo que tenemos. Y al final, cuando terminamos de recorrer la lista, entonces el número que nos quedó como el máximo actual es el máximo definitivo, el máximo de la lista. Vamos a verlo. Sí, Justin. Profe, pero en este caso, al ser un algoritmo, o sea, se puede programar para que haga todo este proceso automáticamente, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a hacer justamente. Ah, ok, está bien. Pero primero lo vamos a expresar así, como un algoritmo. Ahora les voy a mostrar la implementación en un par de lenguajes de programación, pero es importante saber expresarlo de esta manera, que no siempre es así como tan obvio, tan sencillo como puede parecer en este ejemplo. Lo que quiero que vean es cómo es que estamos razonándolo, cómo es que se puede razonar de manera, cómo lo razonaría un programador. Bueno, vamos a ver paso por paso el algoritmo. Entonces, en verde pongo lo que se llama el máximo actual y en rojo el elemento que está siendo comparado. Entonces, comenzamos en el máximo actual con 29.6, lo comparamos con el 36.81, ¿es mayor? No, no es mayor, entonces el máximo sigue siendo el 29.6. Luego lo comparamos con el 25.71, igual sigue ganando el 29. Perdón, aquí el 31.85, ese sí ganó, pasa a ser el máximo actual. El 25.71, ese no. Y luego pasamos a evaluar el 90.2. 90.2 también gana, pasa a ser el máximo actual. El 0.4 no le gana. Y ahí ya terminamos de recorrer la lista. Entonces el valor que nos quedó en verde, el 90.2, es el que pasa a ser el máximo definitivo de la lista.
Bueno, este tipo de cosas así tan detalladas, este tipo de razonamiento tan detallado, tan metódico, es un ejemplo de pensamiento computacional. Ahora, ¿cómo expresamos esto? Ok, hay varias formas de hacerlo. Una son los diagramas de flujo, que algunos de ustedes mencionaron. Este es, por ejemplo, el diagrama de flujo correspondiente a la serie de pasos que acabamos de ejecutar. Un diagrama de flujo es una representación diagramática de un algoritmo, ya vamos a ver ese en detalle, y tiene una serie de símbolos gráficos que tienen cierto significado que es estándar. Aquí en símbolos hay un resumen de los más importantes. Bueno, el diagrama de flujo es una serie de cajitas y de otros símbolos que están unidos mediante flechas como estas, las cuales nos indican la dirección. Luego hay algunos símbolos especiales, bueno, como este que indica el final o el principio del algoritmo, del proceso, ¿ok? Los rectángulos lo que indican son instrucciones, o sea, los pasos que se ejecutan así propiamente. El rombo, esto es una decisión, es cuando el programa pregunta algo, así como cuando pregunta si un número es mayor que otro. Y esto se llama un condicional y es un concepto sumamente importante en programación. Ok, vamos a ver ese diagrama de flujo en detalle. Ese está un poco pequeño. Voy a bajar. Ahí lo teníamos. Así está mejor. Bueno, estos diagramas se leen desde abajo hasta arriba o desde izquierda a derecha por convención. Tiene una señal de dónde inicia el proceso, ese círculo que está marcado como inicio, y puede tener uno o varios finales. En este caso solamente tiene uno, pero al cual se le puede llegar desde varias direcciones. Entonces, aquí está expresado de manera gráfica el algoritmo que acabamos de diseñar. Bueno, lo primero que hacemos es leer la lista y preguntamos con el rombo, con un condicional, si la lista está vacía. Hay dos posibles respuestas a eso, que sí está vacía. En ese caso se despliega la lista vacía y ahí muere el programa. Y si no, entonces ahí empezamos con el recorrido de los diferentes elementos de la lista para compararlos. Primero leemos el primer ítem como el primer elemento de la lista y lo guardamos en un valor que se llama max. Aquí puse un poquito más cortos los nombres para que el diagrama no se me hiciera demasiado largo, pero max es lo que se llama el máximo actual, lo que se llamaba el máximo actual en el otro, en los pasos que acabamos de ver. Bueno, aquí hay otro condicional, pregunta que si el ítem es mayor que el máximo, digamos que si es mayor, entonces ese ítem pasa a ser el nuevo máximo. Pregunta si hay elementos en lista y sigue recorriendo la lista. En algún momento, cuando pregunte si quedan elementos en lista, la respuesta va a ser que no, porque la lista tiene que ser finita, tiene que tener algún número limitado de elementos, y en ese caso despliega el máximo como valor principal, como valor máximo de la lista, y llega al fin del programa. Considerar el fin del programa es sumamente importante en programación, el fin de cada uno de los algoritmos. Bueno, el otro curso de acción de esta consulta de que si ítem es mayor que máximo, simplemente entonces se brinca el guardar el ítem como máximo y sigue recorriendo la lista. Vean esta construcción que se repite una y otra vez. Esto es lo que se llama un ciclo y también es sumamente importante en programación. Bueno, yo sé que captar estas cosas así de entrada puede ser complicado y más bien hace falta masticarlos un poco. Entonces, se los dejo a ustedes para que le den un poco de vuelta, pero me gustaría saber si en este momento tienen alguna duda sobre este diagrama o si por lo menos tienen la idea general. Pero yo tal vez tenía una duda con Ah, respecto al ítem y el máximo, digamos, ¿cuál es el
¿cuál es el fin? Por así Eh, decirlo. Ítem es cada uno de los elementos de la lista. Me voy a volver a la presentación. Ujú. Cada uno de estos son ítems. Es una manera corta de decir elemento. Es un anglicismo, pero ya está aceptado en español. Entonces, este es el ítem 1 de la lista. Este es el ítem 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Luego vamos a ver que tienen posiciones. Ujú. Y el máximo es lo que está en verde. Es lo que en ese momento lleva el máximo actual que he encontrado hasta ese punto. O sea, ítem es una manera general de referirse a todos los elementos de la lista y a cada uno de los elementos de la lista, y en el max es donde voy a guardando el máximo que voy encontrando hasta ese momento. Mejor. Sí, o sea, entonces el objetivo en este ejemplo es encontrar el máximo actual de todas las listas, digamos, en Eh, este ejercicio. Sí, recorrerlo, ¿verdad? Y el que quede, recorrer toda la lista, y el que quede al final como máximo actual, cuando ya he recorrido toda la lista, es el máximo definitivo, el de toda la lista. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, Profe, sí, entonces, digamos, estos diagramas lo que se encargan es de representar lo que veníamos haciendo, que se iba sacando el mayor y luego con el menor y hasta llegar al máximo. Son como, por decirlo así, como un estilo como de indicación representado en un diagrama. exactamente. Ok. Eso es. Y son estandarizados, como dice ahí en la documentación que les puse. Esos símbolos ya están fijados por, bueno, primero la Asociación Estadounidense de Estándares, y creo que también la ISO. Uno puede encontrar algunas variaciones, pero básicamente son estos símbolos los importantes. Este del condicional, los ciclos ahí con las flechas, el inicio, el fin. Entonces, en realidad, después de un tiempo son bastante intuitivos. Uno no los utiliza todo el tiempo, no es que cada vez que uno haga un programa haga el diagrama de flujo, porque puede ser bastante, puede tomarle bastante tiempo, pero sí son útiles para entender ciertas estructuras. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso de R, si yo pregunto si yo busco ayuda sobre el condicional, una instrucción que se llama el if. Vean aquí donde dice R sentencia if con ejemplos. Bueno, lo ilustra mediante un diagrama de flujo como el que acabamos de ver. Hay una expresión que se evalúe como el ítem mayor que máximo. Entonces, si es falso, haga esto, y si es verdadero, haga esto otro. ¿Okay? Y así en varias de las otras estructuras que usa R y los otros lenguajes de programación. En realidad son usados en otras disciplinas, por ejemplo, los ingenieros industriales, para lo que llaman ellos mapear procesos que se realizan en alguna empresa o algo así, los emplean bastante, y para otras cosas también. Pero Okay. esta simbología tiene variaciones, me imagino, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a utilizar alguna estandarizada o... Como es básicamente esta que ven aquí, y como les digo, tampoco es que lo vamos a usar todo el tiempo, pero en algunos casos particulares. Yo espero que sea bastante intuitivo a la hora en que lo tengamos que utilizar. Sí, tiene algunas variaciones, pero no son muchas. Y hay más símbolos, como pueden ver, pero nosotros vamos a usar los básicos. Ok. Pasemos entonces a ver qué es pseudocódigo. El pseudocódigo es una descripción textual y en lenguaje natural de un algoritmo, tal vez como la que vimos al principio, pero en este caso ya más detallada. Este, que yo sepa, no está estandarizado, pero cuando se utiliza, uno trata de asemejarlo al lenguaje de programación que vaya a utilizar. Entonces, este que está aquí, traté de hacer que se pareciera al R. Vamos a ver algunos detalles. Bueno, bueno, no había mencionado. Estas palabras que puse en mayúscula, tanto aquí como en el diagrama de flujo, luego van a ver qué es lo que se llaman variables. Una variable en programación es similar a una variable en matemáticas. Es como una etiqueta que uno le pone a un valor
para almacenarlo y hacer fácilmente referencia. Ok, entonces tengo una variable que se llama lista, a donde le voy a asignar, este operador es para asignarle un valor, es el que se utiliza en R, por eso lo puse, le asigno el valor de una lectura que puede venir del teclado o de algún archivo o de algún servicio web o de alguna otra parte. Ok, entonces aquí en lista, en este momento, tengo mi lista de números. Y hago la primera pregunta que he venido haciendo, tanto en el diagrama de flujo como en las otras expresiones del algoritmo. Pregunto si la lista está vacía. Si es así, desplegamos la lista. Perdón, la etiqueta de lista está vacía. Si no está vacía, entonces entro al ciclo este de recorrer todos los ítems de la lista y preguntar en cada uno si el ítem es mayor que el máximo actual que tengo en este momento. No se preocupen de entender esto demasiado en detalle, porque no estamos preparados. Para eso necesitamos ver condicionales, ciclos y otras cosas. Pero vean que esta es la expresión y se pueden ver algunas similitudes de lo que habíamos puesto como un diagrama de flujo. Este es el condicional, este sí, este primer rombo de aquí del diagrama de flujo. Y aquí está el otro, si ítem mayor que máximo. Voy a verlo en el gráfico más fácil. Este de aquí. Aquí está el desplegar max, que es el desplegar este otro de aquí. O sea, se supone que deben ser equivalentes. Y uno puede utilizar el pseudocódigo o el diagrama de flujo de acuerdo a lo que sea más conveniente en algún momento. Ok. El pseudocódigo no es código ejecutable por una computadora. Para eso, ahí sí necesitamos un lenguaje de programación. Okay. Este sí es un programa que recorre automáticamente la lista y nos dice cuál es el valor máximo. Otra vez, no se preocupen por entender la sintaxis, solo la idea general. Pero vean, por ejemplo, que el sí que teníamos en el pseudocódigo para preguntar, aquí se transforma en un if. Un if es en inglés como un sí condicional. Pregunta si la longitud de la variable lista es igual a 0, que es una manera de preguntar si está vacía. Y si no, entonces entra el ciclo, esas flechas que se quedaban vueltas mediante una construcción que se llama while. Y ahí es donde pregunta, de alguna manera, mientras que haya elementos en la lista, entonces continúe procesando y va almacenando el valor máximo temporal en esta variable que se llama max. Cuando termina el ciclo, dice el valor máximo de la lista es el max. No se preocupen por entender aquí toda esta sintaxis porque no estamos preparados. Este es en R. Esta es la implementación en otro lenguaje de programación que se llama Python, que es el que vemos en maestría. Vean que son en realidad bastante similares. Bueno, aquí la lista la estoy asignando con ese operador que les estaba mencionando, el menor que más el guión. En este caso, más bien usamos un igual. Y la lista en R está con C, que es una función que me construye la lista, viene de combine, como de combinar, le pongo los números, y en el caso de Python es también los números, pero encerrados entre paréntesis cuadrados y separados por comas. Y tenemos un while también, entonces son relativamente parecidos. Vamos a ver cómo funciona para que tengan una idea. El Python se ve como más ordenadito. Sí, ¿por qué? ¿Por qué te Es que parece? el R se ve como muy apretujado, no sé, como todo mezclado. En cambio en el Python se ve como muy como espaciado y estrellado. Bueno, eso tal vez es porque yo le dejé espacios. Ah, Aquí hay dos. Lo que pasa es que en el Python estos espacios son obligatorios. Bueno, por lo menos uno, pero ellos recomiendan 4. Vean aquí cómo están definidos los bloques, digamos. ¿Ven estas llaves?
Ok, eso es lo que me define un bloque. O sea, todo lo que se hace si esta condición no se cumple y todo lo que se hace si esta otra condición, si esa condición no se cumple. Las instrucciones están en bloques y eso lo vamos a ver ya en el caso de Scratch, pero de manera gráfica. Bueno, yo los bloques, en el caso de R, los defino mediante llaves que se abren y que se cierran. Aquí en el Python no tengo llaves. Esos bloques están definidos por la tabulación, o sea, los espacios que yo Profe, dejo. Ajá. esas llaves, digamos, del R, hacen la misma función que el punto y coma en Java. No, el punto y coma en Java es para terminar una instrucción particular. Ah, ok. ¿Y Esto en R ni en Python se utiliza eso? no es necesario. En Ah, Python creo que sí se puede, pero no recomiendan no usarlo, ok. si no me falla la memoria. Ok, entonces estas son dos sintaxis, dos lenguajes de programación diferentes, pero vean que la lógica, por decirlo así, o sea, el algoritmo es el mismo, es el que venimos trabajando desde el diagrama de flujo y desde el pseudocódigo. Pero ni el diagrama de flujo ni el pseudocódigo son ejecutables por una computadora. El diagrama, el código en Python en R sí lo son. Vamos a verlo aquí. A ver si lo encuentro. Que lo había bajado. Creo que es este. Ajá. Bueno, todo esto está en el repositorio en GitHub del curso. Luego yo les voy a enseñar cómo accederlo. Pero bueno, aquí tengo los dos programas que ya había bajado, el que está en Python y el que está en R. Lo voy a abrir con un editor de texto. Uno programa de esta manera. Abre un editor de texto y ahí va escribiendo una por una las instrucciones o modificándolas. Y el editor de texto, como sabe algo de programación, por decirlo así, entonces me pone diferentes colores. Por ejemplo, estas son las palabras clave como los condicionales y los ciclos. Lo pone entonces en ese tono ahí que veo que yo como entre, no sé, como entre rojo y café. Ok, yo para ejecutar esto, en el caso de Python, aquí estoy ya ubicado, voy a limpiar la pantalla. Aquí estoy usando un sistema operativo Linux, no hable de eso. En el curso, por lo general voy a presentar las cosas en Windows, porque por experiencia sé que es lo que usan más, aunque no es mi sistema operativo favorito, pero aquí sí lo puedo utilizar. Bueno, en su momento hablamos de eso. Bien, para yo ejecutar entonces el programa, llamo al Python, lo que se llama el interpretador de Python, o sea, lo que me ejecuta los programas y pongo el nombre del archivo que quiero ejecutar, que en este caso se llama valormaximolista.py, que es esto que les acabo de mostrar. Entonces yo lo ejecuto, ahí me pone al final que el valor máximo de la lista es 100. ¿Por qué? Bueno, no lo salvé. Ya leo las cuestiones que hay en el chat. Digamos, le pongo un 100 y un 110. Lo ejecuto de nuevo, entonces ahí me dice el valor es máximo es 110 y ahí le puedo seguir agregando números o poniéndoselos en cualquier posición y el programa solito entonces me dice cuál es el valor máximo que tengo ahí. Bueno, así es como ejecuto el programa en el lenguaje de programación Python. Esto no es algo que vayamos a ver en este curso porque nos vamos a concentrar en el R. En el caso del programa en R, lo que vamos, sé que está muy pequeño, pero no sé si lo... Ajá, swing. Espero que se vea un poco mejor. Aquí en el caso del R, sí tengo lo que se llama un ambiente de desarrollo integrado. Y este es el RStudio que ustedes van a bajar dentro de unas pocas semanas. Bueno, además de poder editar el código
como en un editor de texto cualquiera, tengo ciertas facilidades para ver el valor de los variables, para ir corriendo el programa poco a poco, y también es muy poderoso en cuanto a visualización para ver el despliegue de mapas o de páginas web o de otras cosas que yo vaya construyendo. Bueno, en este caso lo voy a ejecutar con esta opción que se llama Source, que es como lo que hace es ejecutar, y me da un resultado similar al del programa en Python. Igual yo puedo modificar aquí la lista, salvo, vuelvo a ejecutar y ahí me vuelve a recalcular. Ok. Esto es lo que vamos a hacer mucho, todo el tiempo, durante este curso. Entrar al RStudio, escribir programas y ejecutarlos. A ver qué hay en el chat. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, ¿en cuál editor de texto se va a usar? El del RStudio, este que tenemos aquí. Ok, gracias. Eso está en los manuales, digamos, que están en el programa. Sí, algo que uno baja por sí. Tienen que bajar dos cosas, pero si quieren lo vemos mejor en su momento, pero el RStudio es un ambiente de desarrollo integrado. Uno entra y lo baja para el sistema operativo que vaya a ocupar. En este caso lo que tengo aquí es Linux, pero ustedes lo pueden bajar para Windows o para Macintosh. ¿Alguien usa algo que no sea Windows, por curiosidad? No, todos son Windows. Ok, entonces sí, daremos las clases en Windows una vez más. Ok, esto lo veremos en su momento, pero es algo muy sencillo. Es como instalar cualquier cosa. Todavía nos falta un poco para llegar a ese momento. Bien, quiero por lo menos introducirles el tema del Scratch. Scratch es un lenguaje de programación que está orientado a educación. Se diseñó para personas jóvenes, o sea, de primaria o de secundaria, y la idea es que los ayude a pensar creativamente, razonar sistemáticamente, trabajar colaborativamente. Es uno de los productos del MIT. Y ahora es administrado por una fundación que se llama Scratch, que lo distribuye sin fines de lucro y organiza actividades a través del lenguaje. Esto es software libre, como todo lo que estamos usando aquí, distribuido con una licencia GPL, que es de las típicas para esa modalidad de distribución. Ok, vean lo que tenemos que hacer con Scratch. Vamos a considerar este paisaje. Esto es un paisaje urbano. Aquí necesito que usen un poco la imaginación y piensen que estas son casas que tienen la base y el techo, y esta es una estructura un poquito más compleja de 2 pisos, digámoslo así, siempre con su techo. Está hecho así, sencillo, por una parte, para que sea fácil de hacer lo que vamos a hacer ahora, y por otro, porque yo no tengo ninguna habilidad para dibujar, pero eso puede ser que nos favorezca. Entonces, vean lo que tenemos que hacer. Bueno, yo lo puse así: ingresar al sitio web de Scratch y estudiar la interfaz del ambiente de desarrollo. Hay muchos tutoriales y mucha información sobre Scratch que pueden buscar en Google, en YouTube, etc. Y me gustaría que revisaran ejemplos y proyectos de otras personas para saber qué se puede hacer con Scratch. Pero yo les voy a ayudar en eso. Entonces, vamos a entrar a Scratch y les voy a dar una lección relámpago de cómo se usa Scratch. En realidad es bastante fácil. Ok. Hay varias opciones ahí en el sitio principal. Nosotros vamos a entrar a la de crear. ¿Estamos todos ahí? Sí. Perfecto. Sí. Entonces vean el ambiente de desarrollo y algunas de las cosas que podemos hacer con Scratch. Profe, perdón. Sí. Este Scratch es el mismo que se utiliza en la escuela, ¿verdad? Que se utilizaba, yo creo que... Bueno, yo lo utilicé en la escuela. Sí, Scratch, no Logo. Ajá, Scratch. Y excelente. uno va poniendo para que haga movimientos y no le agregando yo cosas. también. Yo lo usé también en la escuela. Más que Yo también. Yo he hecho ¿Quién quiere ser millonario? Si no me acuerdo. Si no me recuerdo. Bueno, excelente. No me mencionaron eso algunos en la
que sabían algo de programación. Ok, No creí que perfecto. contara. No, sí, cuenta. Hasta en Harvard se usa para, Yo soy más para viejo, yo llegué a usar Micromundos, pero Scratch nunca lo usé. Micromundos. No, ese no lo conozco. Algunos tal vez usaron Logo. No. El Yo micromundo era también el de la usé tortuguita, ¿no? Micromundos y Scratch. Micromundos era el de la Ese mismo, tortuga, el de la ¿no? La tortuguita, sí, el de tortuga. la Sí, tortuguita. yo también usé Ajá, ese. pero nunca usé Scratch, pero Micro, Yo sí Micromundos usé sí. los dos. Micromundos usa la tortuga. Sí. No Sí, sé, es una tortuguita. no sé, será una versión de Logo. Ok. Bueno, entonces, como algunos ya saben, bueno, pero voy a empezar desde cero para los que no. Entonces tenemos aquí un ambiente de desarrollo donde, bueno, tenemos aquí por defecto el gato. Yo no sé si el gato se llama Scratch, de hecho. Bueno, esto lo pueden cambiar si quieren y poner otro personaje. Cualquiera de esos, el gato es el que va, o el personaje que elijan es el que va a realizar las diferentes opciones. Yo voy a dejar el gato. Puedo mover el gato, ya sea a través del mouse. Puedo buscarle también una posición XY. No sé si se ve que aquí hay una X y una Y. Entonces, digamos, si yo le pongo 0 y 0, entonces eso me devuelve al origen. Hay como, el rango ahí de posiciones va como de menos 150 a 150, tanto hacia arriba y como hacia abajo. Digamos, norte, sur, este, oeste. ¿Qué puedo hacer también? Bueno, puedo cambiarle el tamaño al gato. Ahí está tamaño 100. Ponerle 50. La dirección en la que se va a mover, ya vamos a ver cómo es que se mueve, pero vean que tiene aquí un parámetro de dirección que en este momento está en 90. Si yo quiero que se mueva para abajo, lo pongo en 180. Y así, si va para el oeste, en menos 90, y en 0 va hacia el norte. Lo voy a dejar en 90, como viendo hacia el este, en este caso. Ok. Esto se llama bueno, aquí le ponen objeto. Voy a decir no sé si vieron que uno puede cambiar la interfaz a diferentes idiomas con este botón que hay aquí. Uno que tiene un mundo. Ahí yo lo había puesto en español, pero lo puedo usar en cualquiera de todos los que hay ahí. Esto es sumamente inusual y es solamente porque es un lenguaje para educación. En la mayoría de los casos ponemos sentencias en inglés. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner a hacer al gato o al objeto que tengamos por aquí? Aquí en la parte de la izquierda hay varias opciones, como por ejemplo movimiento, sonido, y hay algunas estructuras de control como las que usamos en los diagramas de flujo. Ok, comencemos por los movimientos, que es lo fácil. Para ejecutar una instrucción, yo la selecciono aquí del conjunto de instrucciones disponibles y la paso a esta parte de la pantalla. Al darle clic, se ejecuta esa instrucción. Entonces, ahí se está moviendo. Yo le puedo cambiar la cantidad de pasos que pone a la vez. Ahí está dando de 10 en 10. Le voy a decir que haga de 100 en 100. Y ahí se mueve más rápido. Puedo adjuntarle otro comando, como por ejemplo que gire cierta cantidad de grados. Fíjense que las diferentes instrucciones son como las piezas que engranan ahí de alguna forma. ¿Okay? Y en esta forma lo que formo es un bloque. Entonces, primero se mueve y luego gira. Al ejecutar yo ambas cosas, ahí pueden ver cómo se está moviendo y está girando. Ponerle un valor más pequeño en los pasos, digamos 50.
Bueno, y hay varias cosas que puedo hacer. Por ejemplo, le puedo poner sonido. Para eso necesitamos, bueno, aquí hay ciertas opciones de sonido por defecto, pero si van aquí a la parte inferior de la pantalla donde dice añadir extensión, si lo tienen en español, extensiones son funciones que no forman parte del paquete por defecto de Scratch, pero que alguien ha añadido y las pone disponibles. Entonces, hay extensiones que tienen que ver con traducción, que hablan, que pronuncian un texto. Hay otras que tienen que ver con música. Voy a utilizar las de la música. Y vean entonces que se me crearon ahí varias opciones que tienen que ver con música, ahí al final de todas las demás. Le voy a decir, por ejemplo, toque un tambor. Y aquí puedo, tal vez algo que no suene tan fuerte. El cencerro. Y le puedo variar la duración de ese sonido. Ok, eso es un ejemplo de extensión y hay muchas más que se pueden utilizar, como pueden ver. Bien, tratemos de ir entonces viendo lo que necesitamos para dibujar ese paisaje, las casitas y las otras estructuras. Bueno, sabemos entonces que el gato se puede mover, que puede girar, que puede hacer sonidos. Voy a dejarle el sonido de momento. Voy a devolverlo a los 90. Fácil escribirlo. Y supongamos que yo quiero que el gato me haga un cuadrado. Entonces, le puedo decir, ay, ya lo descompuse. Que se mueva, que gire, que se mueva, que gire, que se mueva, que gire y que se mueva, que gire. O sea, 4 veces cada una de esas cosas. Le voy a quitar el sonido porque ya veo que me va a atarantar. Que se mueva, digamos, 100 pasos, le voy a decir, y que gire, serían 90 grados, para que quede en posición de dibujar el otro lado. Aquí yo puedo, bueno, tengo que hacer esto 4 veces, entonces yo podría, para no escribir todo eso, con el clic derecho sobre el bloque, decirle duplicar, y lo duplicó. Voy a hacer eso, tengo que separarlo y hacerlo 2 veces más. Duplicar y duplicar. Ok. Ya tengo eso. 4 veces. Voy a poner... una pregunta. ¿Sí? ¿Se tienen que poner así en línea? Sí, así, exacto. En ese mismo bloque, sí, esa es la idea. Ok. Para que cuando le demos clic, entonces se ejecute. Porque si no, entonces lo va a ir haciendo por separado. Pero lo que yo quiero es que me dibuje el cuadrado. Ok. Entonces, al presionar yo esto, ¿qué pasó? Mover, girar. Ay, no me hizo caso. ¿Qué pasa aquí? Ciencia. Bueno, hagámoslo por partes. A ver. Ah, no, sí, yo creo que sí lo hizo, pero es que lo está haciendo muy rápido. Vamos a ver. Vamos a hacerlo por separado. 90 nuevamente aquí. Entonces, ajá, ahí se movió, se movió, se movió y se movió y retornó a la posición original. Lo hizo tan rápido que no me di cuenta. Lo que podríamos hacer para que sea más evidente, bueno, una es poner, digamos, la música. Otra posibilidad es que lo haga un poco más despacio. Vamos a ver.
Aquí en movimiento, si mal no recuerdo, o en control, ajá, aquí en la sección de control, está anaranjada, hay una opción de esperar. Esperar un segundo. Entonces voy a poner esa después de cada giro. Yo la puedo insertar aquí arrastrándola con el mouse. Vamos a probar. Ahí está. Ahí lo completó. Y puedo ponerle, para no quedarme con las ganas, el tambor en cada una. Ok, ejecuto todo ese bloque. Ok, ahí entonces el gato me está haciendo un cuadrado. De todas maneras, creo que sí le voy a quitar el tambor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Ajá. Bien, y le voy a poner ese esperar ahí también para que me quede 4 de cada una. Ok, aquí se está moviendo el gato y está haciendo un cuadrado que, como habrán notado, es de las figuras geométricas que necesitamos. Para que dibuje necesitamos, hace falta que ponga algún rastro, ¿verdad? Que eso aparezca. Bueno, eso lo podemos hacer con una extensión que se llama lápiz. Aquí aparece. Y hay un comando que se llama bajar lápiz. Entonces, lo voy a poner por ahí. Le voy a dar clic como para activarlo. Y otra vez ejecuto mi bloque y ahí se me queda dibujado mi cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y ese entonces no tiene que estar dentro de la misma línea, perdón, mismo bloque. Podría estar, solo que hay que tener en cuenta entonces que se va a ejecutar el bajar lápiz cada vez que hagamos el cuadrado y habría que ver si eso es lo que queramos. De momento nos está sirviendo. Lo voy a dejar por ahí, de todas formas. Ok, vean que estamos haciendo una tarea repetitiva, que es como esa de recorrer la lista. Estas, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces podríamos utilizar una de las estructuras de lenguajes de programación que nos permiten hacer una tarea de manera repetitiva. Si vamos a control, nuevamente, vean que hay una estructura que se llama repetir, que como que tiene una forma para albergar a otras estructuras, a otras instrucciones. Ok, entonces, lo que tendríamos que poner ahí es esta secuencia de esperar, mover y girar. Y serían 4 veces. Bueno, tengo otra instrucción ahí en la parte de los lápices para que dice borrar todo. Entonces la voy a jalar aquí para activarla cada vez que necesito. Ahí está, borrar todo. Para limpiar mi pantalla. Y de momento con el mouse voy a colocar el gato en donde yo quiero. Le doy clic al bloque. Y ahí está, el cuadrado. Muevo aquí mi gato. Entonces ya tenemos un bloque o un pequeño programita, podríamos así decirlo, que me dibuja cuadrados. Ahora, yo estoy moviendo en este momento el gato así con el mouse. Podría ser también útil que yo le especifique ahí en ese bloque a cuál posición quiero yo, en cuál posición quiero que inicie el dibujo del cuadrado. Entonces vamos aquí a movimiento
y vean que hay una instrucción que dice ir a, y ahí tiene dos valores, X y Y. Entonces voy a jalar eso, lo pongo en ir a, y digamos ahí le voy a poner 0 y 0, para que se traslade a la posición 0. Voy a borrar todo. Ajá. Vean lo que sucedió. Nos dejó esa raya ahí como cuando se movió de donde estaba a la posición que yo le indiqué. Que tal vez eso no es lo deseable. ¿Qué podríamos hacer? Profe, podría incluir el bajar el lápiz dentro del repetir, ¿no? Ajá, ok, por ahí va la cuestión. Para ver qué hay en el chat nada más. Promundos está basado en logo. Ok. Gracias. Sí, bajar el lápiz. Vamos a ver. ¿Cómo por dónde? Donde se mueve. Bueno, podría ser como por aquí, digamos. Ok. En X, ajá. Ok. Pero pienso yo que sería deseable que antes de llegar aquí, entonces suba el lápiz. Para que entonces cuando se mueva, entonces que no deje ese rastro. Entonces vamos a ir aquí a lápiz, así como hay un subir lápiz, de fijo hay un, así como hay un bajar lápiz, de fijo hay un subir lápiz. Ok. Vamos a borrarlo todo y me voy a mover mi gato por acá y ejecuto esto. ¿Okay? Entonces cuando se movió de aquí a acá, ya no me dejó ese rastro. Ah, bueno, y ya tengo manera aquí yo de decirle en dónde quiero que me dibuje mi cuadrado. Ese está en 0, 0, digamos que yo quiero uno un poco más arriba, entonces lo voy a poner en Y igual 150, creo que la pantalla alcanza. Bien, entonces ya tengo un bloque para dibujar cuadrados al cual incluso le puedo poner le puedo especificar una posición. Profe, la idea es que con solo darle una vez ya le dibuje todo, ¿no? Ajá, eventualmente, correcto. Pero ¿qué estamos haciendo aquí? De los principios fundamentales del pensamiento computacional, ¿qué estamos aplicando? Está reduciendo el problema a problemas más pequeños. Exacto, la descomposición, porque teníamos todo ese, ¿dónde está? Todo esto. Entonces vean que aquí podemos hacer varias cosas. Sí, podemos ver cómo dividir el problema, también ver qué patrones. Hay figuras geométricas que se repiten. Bueno, aquí son los rectángulos y los cuadrados de manera muy, muy evidente. Entonces podríamos, por ejemplo, tener un procedimiento un bloque que me dibuje cuadrados, otro que me dibuje triángulos y otro que me dibuje casas, que llame al de dibujar cuadrados y al de dibujar triángulos. Y ahí lo vamos elaborando. Y eventualmente sí, con un clic, llamamos a muchos de esos procedimientos y entonces construimos aquí todo el paisaje. Sí, a eso es justamente a lo que quiero llegar. Ok, 10 minutos más, nada más para introducir una idea y que ustedes entonces puedan darle vuelta a esto de aquí al próximo lunes. Ok, tenemos nuestro bloque que dibuja los cuadrados. Una característica muy útil de los lenguajes de programación es que yo le puedo poner nombre a los bloques o a los conjuntos de instrucciones que yo manejo, que yo defino. Entonces, vean que si voy aquí a mis bloques, el círculo rojo, arriba, hay una opción que dice crear un bloque. Voy a crear un bloque que le voy a poner dibujar rectángulo, perdón, cuadrado.
Ajá. Y le voy a dar a aceptar. Ok. Aquí tengo entonces definido ese bloque. Y le voy a adjuntar todos los otros componentes del bloque que yo había definido. Voy aquí a limpiar la cancha un poco, entonces voy a quitar esto. Esto lo voy a cerrar. Me quedo nada más con definir mi bloque. Ok. Aquí está definido, pero ahora tengo que ejecutarlo. Ok. Para ejecutarlo, vean que aquí me dejó este dibujar cuadrado. De ahí. Ajá. Voy a limpiar esto, la pantalla. Al darle a dibujar cuadrado, ahí lo hace una vez. Lo hace 2 veces. Si quiero cambiar la posición, tendría que ir aquí a la definición y cambiarlo ahí. Y yo puedo entonces tener muchos dibujar cuadrados y ejecutar eso muchas veces. Aquí lo ejecuto una vez, una segunda vez y lo cambio ahí para una tercera vez. Profe, una pregunta. Ajá. Una vez que ya uno haya terminado el proyecto que está haciendo, ¿eso se guarda automáticamente o hay que guardarlo del... Tienen que guardarlo aquí en archivo. Dice guardar en su ordenador. Listo. Ok. Y lo salvan y entonces eso lo vuelven a cargar luego con la opción de cargar desde tu ordenador. Gracias. Con gusto. Ok, entonces, una cosa más. Sería deseable que yo pudiera decirle cada vez que llamo a dibujar un cuadrado de qué tamaño quiero que sea mi cuadrado y cuál sería la posición. Eso le voy a agregar algo que luego vamos a ver que se llaman parámetros de una función. Entonces, voy a ir aquí al bloque de definir, dibujar cuadrado, clic derecho y voy a ir a editar. Y voy a usar esta opción de añadir una entrada de número o texto. Y le voy a añadir 3. Uno que corresponde a la X, otro que corresponde a la Y y otro que corresponde al tamaño del lado. Entonces lo que tengo que hacer aquí es jalar esto. No, perdón, darle clic. Ajá. Y al primero, como digo, le pongo X. Está. Uno más. La Y. Y el otro le voy a poner lado. Y le voy a dar a aceptar. Ok, entonces, a mi procedimiento, a mi bloque de dibujar cuadrado, tengo que introducirle de alguna forma esos valores. Bueno, y tengo que decirle en dónde se utilizan. La X la voy a jalar aquí a ir a X y la Y a ir a Y. Y el lado lo voy a jalar aquí a donde dice mover 100 pasos, para que entonces yo ahora le pueda poner interactivamente cuál es la longitud, el tamaño del cuadrado que yo quiero. Ok, entonces ahora que llamo a dibujar cuadrado, le pongo en cada caso la posición, el tamaño, digamos 0,100, 0,150, este más chiquitito, digamos que de 70 y menos 150, 0 y un tamaño de 90, por decir algo. Ok, voy a limpiar mi primer cuadrado en la posición que yo le indiqué. Mi segundo cuadrado. Y mi tercer cuadrado. Bueno, haciendo más cuadrados y otras figuras geométricas, específicamente el rectángulo, entonces, el triángulo, ya puedo construir casitas y eventualmente puedo hacer entonces el paisaje urbano. Bueno, y esto yo lo puedo incluso correr en un solo bloque, si es del caso.
Entonces, como decían ustedes, con un solo clic, lo hago todo de una vez. Lo que tengo que hacer es que me dibuje todas las otras figuras, estructurándolo lo mejor posible. Ok, voy a ir terminando por aquí, porque ya casi es hora. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, entonces para los triángulos ahí uno también tiene que jugar con los lados y los ángulos. Correcto, ajá. Ahí sería repetir 3 veces algo, un lado y un giro. Uh-huh. Experimenten a ver, es fácil. Asuman que son triángulos equiláteros, o sea que tienen el mismo lado, como son los techos que tienen el mismo lado del triángulo. Y como les digo, entonces, desde aquí pueden salvar su trabajo y luego lo vuelven a cargar. Ok, entonces, de tarea no evaluable para la próxima lección, traten entonces de construir el paisaje que hay ahí en la presentación. Y el lunes revisamos a ver cómo les fue y lo discutimos. ¿De acuerdo? Perfecto, sí. Sí, profe. Está bien. Está bien, profe, gracias. Bueno, si no hay nada más, entonces lo dejamos por aquí. Cualquier cosa ahí me pueden escribir también por correo. Una pregunta, profe. Claro. ¿Este programa se usa en línea, igual como usted lo está usando? Creo que también hay una versión de escritorio, pero nunca la he usado. Ok. O sea, lo pueden bajar y programar ahí. Uh-huh. La página, solo pongo Scratch y ya. Sí, exacto. Ahí les dejé el enlace o lo buscan por internet. Scratch es eso que estaba leyendo, que hacen los DJs, como que le dan vuelta al disco ese de vinil para mezclar música. Entonces ahí viene la idea, como uno está mezclando aquí muchas cosas. Entonces, si le ponen Scratch a secas, puede ser que le salga eso. Póngale Scratch Programming Language o algo así por el estilo. Pero ahí en la Muchas presentación. gracias. Con mucho gusto. ¿Algo Muchas más? gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces el lunes a las 7 de la mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Profe. Profesor. Profe. ¿me Sí, oye? sí, lo digo. Profe, que probablemente a usted le llegue mi carta de cassette en estos días. Es que no sé por qué no las ha mandado. ¿Tu carta de qué, perdón? De cassette de mis adecuaciones. ¿Y qué hay ahí? Nunca me llegaron las... Es que yo soy de baja visión, una persona de baja visión. Ok. Ajá. Bueno, Entonces, voy a leerla y entonces hablamos. ¿Está bien? Perfecto. Sí, ok. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.